Y para conversar de varios temas, además con el senador Sergio Botana, abrimos nuestro espacio de primera mano. Senador Sergio Botana, bienvenido a Modo País. Buen día. Buenos días y buenos días a esta enorme audiencia de nuestra televisión de cada día. Un placer tenerlo en nuestra pantalla también, por supuesto. Hablemos de muchas cosas, hablemos de muchos temas. Nosotros hoy tenemos como eje central la palabra reforma. Obviamente que a nivel del Estado ustedes la deben tener presente más de una vez. Pero le pregunto si a nivel personal, ¿cómo le va con la reforma? ¿Reforma a las casas? ¿Le cuesta arrancar o es de lo que le mete para adelante? Bueno, como intendente no me costó nada reformar mucho. Ajá. Así que me siento con fuerzas de encarar cambios. ¿Y en casa de herrero, cuchillo de palo? En la casa, ¿cómo es? Más tranqui, ¿no? Sí, el tema es que los actores que nos dedicamos a la vida social durante todo el tiempo, muchas veces tenemos muy poco tiempo para dedicarle a la solución de nuestras cosas, ¿no? Así que... Hay que elegir bien con quién uno anda. Senador, yendo a la y por supuesto, yendo a la reforma de la seguridad social. Usted dice que los demás tienen que hacer las cosas, con quien uno anda tiene que hacer las cosas por uno. Yo creo que cuando uno hace las divisiones, ahí está todo, ¿no? Si uno hace algo mejor y el otro no tiene problema, no tengo problema en que uno haga la misma tarea y el otro se dedica a lo que sabe hacer. Pero, viniendo a la reforma de la seguridad social, había que hacerla o hacerla. ¿Usted estima que puede llegar a tener un costo político importante el haber asumido esta tarea, más allá de que obviamente esto va a continuar y trascender este gobierno? El Uruguay se está achicando poblacionalmente y viene en un acelerado proceso de envejecimiento, con lo cual el peso de la seguridad social sobre el costo general del Estado hay un momento en que se va a hacer imprescindible. No va a haber nivel de producción que banque lo que va a ser el costo de los pasivos en el Uruguay. Por lo cual esta es una reforma imprescindible que además hacemos para que se jubilen las generaciones futuras. A las generaciones futuras, nuestra generación le está dejando deuda externa, nada más. Bueno, más vale que hagamos algo para, en vez de dejarles solamente deuda externa, podamos dejarles la imprescindible posibilidad de jubilarse, de tener una renta en el final de su vida útil. Si hablamos de costos políticos, tengo la certeza de que costos políticos pagarán aquellos que no asuman su responsabilidad en este momento. El que no asuma su responsabilidad, ese será el que tenga costos políticos. No tendrá ningún costo político quien asuma la patriótica responsabilidad de tener mirada larga y de pensar en que los hijos y los nietos también tienen derecho a jubilarse. Y teniendo en cuenta que digamos, este fue un gobierno que tuvo 1 año y medio, 2 hasta podríamos decir, dedicado, no sé, no quiero poner un porcentaje, pero un altísimo porcentaje a llevar, administrar, gestionar la pandemia del COVID-19. Dedicado a cuidar a los uruguayos. ¿Perdón? Dedicado a cuidar a los uruguayos y a eliminar las incertidumbres en un país donde la incertidumbre era lo principal que ocupaba la vida de nosotros de cada día. Claro. Ahora bien, dentro de esta reforma de la seguridad social, ¿se aumentarían los años entonces para poder jubilarnos? ¿A usted le parece
que está dentro de las expectativas de vida, obviamente, que tenemos los uruguayos, pero no es una obligación más, ¿no?, extender todavía más, alejarnos todavía más del beneficio de la jubilación. Bueno, en realidad yo no sé qué alegría le genera a la gente el jubilarse. En realidad, habemos muchos que lo que queremos es trabajar mucho más tiempo, pero además, ¿cuándo es que empieza ese proceso? Falta muchísimo para que empiece ese proceso en el que paulatinamente se vayan incrementando los años de trabajo necesarios, y va a ser una cosa muy en escalera que empieza dentro de muchos años, y en ese tiempo, si Dios quiere, mucho más va a aumentar la cantidad de años de vida. O sea que yo no sé también cuál es la alegría de, de no trabajar todo ese tiempo, pero supongámosla que la hay, no está imponiendo esta reforma ningún sacrificio mayor, y voy a decir más, lo feo sería que no hagamos lo que tenemos que hacer y que las generaciones futuras no se puedan jubilar. Eso sería lo feo, lo irresponsable, lo malo para toda la sociedad. Acá no se trata de trabajar 1 año más o 2 años más o 5 años más. Lo que se trata es de que el día que llegue la hora de la jubilación, poder jubilarnos, y vamos a vivir muchos años más jubilados de lo que hoy estamos viviendo como jubilados. Y se viene otra gran reforma. Aumentan las dos cosas. Y los años de jubilado aumentan más que los años de activo, ¿no? Pasando de la reforma de la jubilación, pasemos a la reforma o transformación de la educación, donde va a variar muchísimo. No van a haber repeticiones en determinados años, no habría exámenes, no habría notas, en fin, va a cambiar enormemente también la forma de educarnos los uruguayos. ¿No es algo riesgoso, teniendo en cuenta que les queda medio año o media gestión por delante, teniendo en cuenta la pandemia por detrás, hacer un movimiento tan grande como el de la educación? ¿Era necesario, imprescindible? Me cuesta pensar en términos políticos lo que es el sagrado del futuro de nuestros muchachos. Sinceramente, me cuesta ponerlo en términos de cálculo político. No es la manera de mirarlo. Hoy los muchachos están yendo a los centros educativos a no aprender, a no prepararse para la vida, ni en el campo social, ni en el cultural, ni en el laboral, ni en ninguna cosa, porque en definitiva ni siquiera un montón de actividades que son de orden recreativo se están desarrollando en los centros educativos, que están neutralizados por un programa que no enseña, que no deja aprender, que no motiva la inteligencia. Bueno, no motiva a los muchachos al extremo de que tampoco motiva a los profesores, que por algo están faltando un día por semana como promedio. Entonces, ¿podemos seguir así? Esa es la primera pregunta. Yo quiero ver los detalles esos de cómo se va a instrumentar cada cosa. Yo sé que se va a instrumentar bien instrumentada y con sensatez. Acá hay docentes del primer nivel que fueron los que hicieron la base de todas estas reformas. Mire que acá los nombres que están en la base de todo esto son aquellos que constituyeron el EDUI 21. Esa es la base principal de estas reformas. Después empezamos en la actividad de gobierno concreta a hacer algunos otros progresos y algunos otros cambios, pero la base es una base sensata que involucró a todos los que pensaron en la educación, no en el gremialismo, en la educación, porque acá yo le voy a hacer alguna otra pregunta.
¿Ha existido alguna otra propuesta? ¿Tenemos arriba de la mesa algún debate acerca de si la educación debe de ser más teórica o más práctica, más al estilo francés o al anglo-sajón, o el estilo dual alemán? ¿Cuántas horas tienen que permanecer los muchachos en los centros educativos y para qué? ¿Qué es lo que deben hacer en ese tiempo? Cuando preparamos a los jóvenes para el Uruguay del mañana, los tendremos que preparar para el Uruguay del mañana, para vivirlo o para construirlo. Todas esas herramientas que tenemos que darle están en debate. Este aparatito del celular con el que vivimos todo el día nosotros y los jóvenes mucho más, bueno, ¿cómo puede ser utilizado para introducir por allí información, valores, formación? Yo qué sé, tanta cosa para discutir, y a nuestros gremios de la educación hasta ahora, bueno, no los he visto aportar una sola idea. Entonces, ¿podemos seguir así? Mire que estos mismos gremios de la educación solo fueron los que le trabaron la reforma a Mujica. Mujica dijo educación, 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 y cuando fue a hacer las reformas, estos mismos gremios se las trancaron. O sea que, en definitiva, yo creo que ya no se puede esperar por ello. No tuvieron tiempo desde el gobierno de Mujica hasta acá, han transcurrido casi 10 años. 10 años de que nos planteamos aquellas reformas. O sea, senador, y entonces... siguen sin producir una idea, siguen sin haber tenido tiempo para estudiar. Bueno, por lo menos entonces estudiemos sobre esta base que se está planteando por parte del equipo de gobierno. Senador, sí. No, interesante esto que dice que la base primero es lo EDUI 21, las propuestas de EDUI 21. Queremos tener la oportunidad de hablar, además, digo, como ha sido intendente de un departamento fronterizo como Cerro Largo, obviamente su opinión queremos conocer acerca de las recientes elecciones en Brasil. El ser vecino de Brasil, sin duda, usted tiene una mirada específica, pero también nos gustaría conocer su opinión sobre los problemas económicos que hay en el litoral y la diferencia cambiaria con Argentina. Si nos dan una pausa, lo dejamos tomar unos mates. Vamos a nuestra pausa. ¿Con qué yerba toma? ¿Para nervioso, para tranquilo? Como más allá de las marcas, ¿no? Bueno, yerbas, las más populares esas y sin ningún yuyo agregado. Sin ningún yuyo agregado. Y la que le da toda la energía, ¿no? Para todo el día. Mate. Lo dejamos tomar unos mates, hacemos una pausa y volvemos para hablar con el senador Sergio Botana a propósito de la nueva situación luego de las elecciones en Brasil y ya casi vieja situación de los problemas fronterizos con la Argentina en el litoral. Para mí la más habitual de las situaciones. Yo siempre conviví con este gobierno del otro lado cuando me tocó ser intendente, ¿no? Claro. Hacemos una pausa, senador, mate y venimos. Seguimos conversando entonces con el senador Sergio Botana y en este caso, Sergio, lo recibimos nuevamente aquí en Modo País. Bueno, como la alegría. Sí. Como ex intendente de Cerro Largo, vecino, fronterizo, ¿cuál diría, no, que son las relaciones, ¿no? Cuando cambia un presidente tan opuesto al anterior? ¿Qué impresión o qué opinión le merece, ¿no? De cuál puede llegar a ser el futuro en esa zona, en esa región y más que nada para el Uruguay? Sí, más allá de verlo por regiones, con Brasil tenemos el 18% de nuestro comercio. En los últimos meses ha pasado a ser el principal socio comercial del Uruguay. O sea que esa es una situación que que nos debe preocupar porque debemos mantener. Después, desde el punto de vista del relacionamiento institucional, Uruguay y Brasil tienen gobiernos que han sabido hacer en el pasado y sabrán hacer en el futuro muy bien las cosas, no entreverando cuestiones ideológicas con el interés de
político sectorial de quienes estén circunstancialmente en el gobierno. En estas cosas se trata de los intereses del país, donde los intereses de la región, vaya, si son importantes. Y bueno, y esto seguramente implicará un cuidado de las cuestiones de nuestro comercio, un incremento de nuestras capacidades de negociación y después obviamente tendremos que trabajar allí algunas cuestiones vinculadas a infraestructuras en frontera, el aprovechamiento común de distintas zonas, la creación de infraestructuras para la integración, concretar de una vez por todas algunos puentes, algún intercambio a través de la creación de esa hidrovía de la laguna senador, Merino y de uno de los Patos. Senador, y con respecto al Mercosur, ¿de qué lado se imagina que puede llegar a estar Lula, ¿no? Porque en este forcejeo que estamos llevando adelante dentro del Mercosur, ¿no? Para llevar adelante un TLC con China y otros países o flexibilizar las normas, ¿qué le parece? ¿Qué opinión tiene de lo que pueda llegar a ser la postura del gobierno de Lula da Silva? El doctor Herrera dijo que los países no tienen ideología, sino que tienen intereses. Tenemos que ver en esa negociación cuál es la mejor conveniencia de la región y, por supuesto, de nuestro país. Lo que no podemos es quedar rezagados en nuestra competitividad frente al mundo. Tenemos que seguir en un proceso de baja de costos y de mejora de calidades para que nuestro trabajo sea exportable, para no quedarnos sin trabajo. En definitiva, de eso se trata. Pero obviamente siempre con la apertura necesaria para ver cuáles son los procesos que debemos encarar y con la celeridad que lo tenemos que hacer. Hay varias cosas arriba de la mesa. Está esto de China, está lo de la Unión Europea, que eso sí que viene muy demorado porque implica acuerdos entre bloques y en cada uno de los bloques la contemplación de toda una serie de intereses a la interna de los bloques que ha dificultado ya por más de una década este acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, pero bueno, son todas cosas que en las que hay que ir avanzando. Obviamente lo que era una postura de Brasil hasta hace un tiempo seguramente sea otra, pero no creo que vaya a cambiar demasiado. Itamaraty en este sentido no nos ha dado muestras de cambios muy abruptos, por más que haya cambiado el signo político. Y otra cosa, tampoco estamos frente a un gobierno de izquierda en el Brasil. Primero porque Lula no es un hombre de izquierda tan radical, sino que es un hombre de centro izquierda. Pero además recordemos que el Parlamento de Brasil tiene justamente la primacía del otro bloque en las dos cámaras, lo cual va a implicar toda una serie de acuerdos internos en el país vecino. Ha habido una votación muy equilibrada en ese sentido dentro de Brasil. Y si lo saco de su zona de confort, como podría llegar a ser el este de nuestro país, ¿no? Y la frontera con Brasil, y lo traslado a la otra frontera, la del litoral, al problema que están teniendo Río Negro, Salto, Paysandú, Artigas en alguna parte, con la diferencia cambiaria con Argentina. ¿Alguna vez vivió algo parecido en relación con los brasileros, como senador? ¿Qué soluciones puede encontrar? ¿Hay una solución o simplemente esperar que pase? Mire, primero que sí, que hemos vivido este tipo de situaciones y las vivimos hoy, no con tanta diferencia de precios como nuestros compatriotas fronterizos con la República Argentina en el tiempo actual. De verdad que esos 10 tipos de cambio, 13 tipos de cambio,
todo lo que las distorsiones y las regulaciones y sobreregulaciones que allí tenemos, incluso hasta la afectación de los costos de las tarifas, el subsidio sobre ellas, lo cual enerva las diferencias. De verdad que es una situación mucho más complicada para nuestros vecinos del litoral. Pero le voy a decir una cosa. Hoy el litoral tiene una tasa de desempleo del orden del 13%, del 14% en unos departamentos, del 12% en otros, más o menos 13-14% es la tasa de desempleo cruel que están sufriendo las economías del litoral del río Uruguay. De este otro lado, el problema ya no se ve en la tasa de desempleo. Ha sido tal el desgaste sufrido durante tantas décadas en la convivencia sin políticas de frontera que hemos tenido con el Brasil, que el problema ya no se ve en la tasa de desempleo, se ve en la tasa de actividad. La gente de trabajo, la gente de la producción y del trabajo se ha terminado yendo de estas zonas al propio Brasil, a la capital de la República o a Maldonado, pero la mayoría de lo que es la fuerza de trabajo que sostiene una economía ya se ha ido. O sea que, por un lado, se ve fuertemente en la tasa de desempleo y en el caso de la frontera con el Brasil el problema del desgaste fronterizo se ve también, pero en la tasa de actividad que es mucho más baja que en las otras regiones del país. Y después usted me hacía una segunda pregunta. ¿Qué se puede hacer? Claro. Y yo en este sentido creo que el gobierno viene mal, de las cosas en las que viene demasiado lento. Acá la única manera de eliminar el contrabando y de sostener las economías de frontera es atacando la diferencia de precios. En ese sentido hemos presentado varios proyectos de ley, incluso hemos unificado proyectos de ley para bajar la diferencia de precios a través de algunas quitas tributarias y a través de la importación simplificada o la microimportación. Procesos para... Sí. Hace un año que presentamos un proyecto en ese sentido, lo presentamos en acuerdo con las economías de frontera, con los centros comerciales de un lado y del otro del país. Yo había presentado un proyecto de la creación de una patente de introducción fronteriza, que era más o menos esto mismo. Después, el economista Luis Muguerza nos dijo de su preferencia de simplificar ese proceso, entonces simplificamos el proceso de la importación simplificada. Pero bueno, esto permitiría que el comercio legalmente establecido no tenga competencia desleal, que la diferencia de precios entre un lado y otro de la frontera no justifique el contrabando, que el Estado pueda recaudar sus tributos de comercio exterior, sus tributos del consumo en la zona fronteriza y que pasáramos a hacer legal una cuestión que hoy es ilegal y bueno, y a su vez también los montos autorizados de introducción de mercaderías estarían en función de la cantidad de aportantes promedio mensual del BPS del año anterior, o sea que aquellos que tengan más grado de formalización en la economía serían los que tendrían el mejor privilegio, llamémosle, en este sentido. Y con el combustible no se puede, más allá de lo que ya se ha hecho, ¿no?, para tratar de emparejar, tampoco se puede competir, ¿no? Bueno, yo creo que también en eso podríamos hacer cosas. Todavía. Yo le voy a sugerir que usted biche un día de estos los 9 proyectos que presentamos, o los 8 proyectos que presentamos para la reforma del mercado de los combustibles, y un día de estos hablamos, porque seguramente eliminando algunas de las pérdidas de ANCAP y su financiamiento a través de
los combustibles y modificando algunas cuestiones tributarias sobre los combustibles consigamos una baja sustantiva en su precio que dejen a toda nuestra economía en mejor nivel de Ahora de ahí se nos congeló la competitividad. Ahí va, se nos había congelado la imagen, pero escuchamos perfecto el final. Para ir redondeando, senador, la vida corre, es muy rápida, pasan muchísimas cosas, volvió Suárez, ya se está por ir, empieza el Mundial, en fin. Y los temas aparecen, desaparecen de la mesa. Casa de Galicia, ¿no? Esto que pasó hace tan poco tiempo y de repente ya se ha olvidado. ¿Qué opinión tiene del cierre de Casa de Galicia? ¿Cómo se dio la situación y la posibilidad que haya de mejorar en el futuro? La misma opinión que tenía el día que se dio el debate parlamentario sobre el cierre de Casa de Galicia. Hubimos 2 legisladores que no aceptamos la solución a la Blesker que propuso el Ministerio de Salud Pública, que fueron el legislador Juan Estraneo, que trabaja junto con el senador Sartori, y yo. Fuimos los únicos que nos opusimos por varias razones a la solución que se planteaba. Y al final del día creo que teníamos la razón. Primero porque los usuarios de Casa de Galicia están en peor condición, porque tienen que pagar tickets por lo que antes no pagaban, porque tienen peor nivel de servicios del que tenían en su lugar original. Segundo, porque no se ha cumplido con todo lo prometido a los trabajadores de Casa de Galicia, que más que la cantidad que debió ser, quedaron sin trabajo, porque todavía seguimos en la indefinición de algunos IMAES. Tercero, porque varios de los médicos de allí que han quedado sin la posibilidad de ese trabajo. Cuarto, porque se ha destrozado todo el relacionamiento, el vínculo con una institución centenaria en este país y de una comunidad que tanto ha aportado a la vida del Uruguay. Y sexto, porque vamos a pagar por lo menos 50 millones de dólares por algo que nos pudo haber costado 5. Entonces, eso es un tema gravísimo. Casa de Galicia tuvo en algún momento un déficit superior al $1.000.000. En el último tiempo tenía un déficit de $300.000. Esas cuentas se equilibraban con una inversión de $3.5 millones de dólares que implicaban obviamente el despido de algún personal y algunos otros recortes. Suponga que este costo fuera el doble, $7 millones de dólares. Bueno, el Estado va a terminar pagando los 50 millones de dólares de la deuda autorizada de Casa de Galicia, porque el Estado es garante de esa deuda frente a las AFAPs y de la que se produce en la Bolsa de Valores. Así que va a costar 50 lo que pudo haber costado 7, y vamos a perder una de las instituciones señeras en nuestro país y el vínculo ese hasta simbólico con la comunidad gallega y el lugar de los trabajadores y de los médicos y de esos niveles de servicio. Casa de Galicia tenía la mejor clínica cardiológica, el mejor centro de diálisis, una de las 2 clínicas de tratamiento del cáncer que tiene el Uruguay, de las grandes clínicas de tratamiento del cáncer que tiene el Uruguay. Así que, de verdad, hasta ahora me parece una mala decisión. Y después, y ahora además veo que puede ser peor porque hemos asistido a la noticia en el día de ayer de que habrían además riesgos judiciales ante reclamos que haría la directiva saliente. Mire que yo en este tema recibí a los socios de Casa de Galicia, recibí trabajadores de Casa de Galicia, me reuní con la directiva de Casa de Galicia saliente, estudié balances, números, me asesoré debidamente
Sinceramente, hasta ahora nadie me ha logrado convencer de lo contrario. Lo dije en el Parlamento y lamentablemente creo que me asiste la razón. Así que, y bueno, y después tampoco, y es cierto también que no me pareció muy atinado ir a un remate por un precio tan vil de la propiedad de una institución como esta y que eso se hiciera con el pago se hiciera a través de un crédito que salió en tiempo récord dentro del Banco de la República, ¿no? Perfecto. Senador, muchísimas gracias por este largo contacto, esta larga charla que hemos tenido, transitando por varios temas. Hoy a las 22 arranca la Teletón. ¿Dónde lo agarran? ¿En Melo? ¿En Montevideo? ¿En otro lado? Voy a estar en Melo, si Dios quiere, para la Teletón. Tenemos en Melo hoy toda una actividad de inauguraciones y de debates acerca de la cuestión educativa y otras actividades que hacen a nuestro quehacer permanente. Viernes movidito entonces. Senador Sergio Botana, nuevamente, Viernes muchísimas movido, gracias viernes movido. y que tenga un buen día.